Bienvenidos al podcast del Laboratorio de Estudios Regionales de la Facultad de Comercio y Administración Victoria. Desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Dr. Francisco, la doctora Carla y el Dr. Luis, junto a expertos invitados, exploran las claves para entender y transformar nuestra realidad regional. Únete a nosotros en cada episodio mientras descubrimos los desafíos y las oportunidades de la economía para construir un futuro mejor. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Alberto Mendoza y estamos en una edición más de este podcast. Estoy en este momento acompañado por el doctor Francisco García Fernández, quien es el coordinador del Laboratorio de Estudios Regionales, y hoy vamos a hablar en torno a la economía social. Esto pretende ser una plática, una buena plática, abordando los principales temas, lo que está vigente en este momento en cuanto a economía social. Y claro, yo creo que aquí hay mucho de qué platicar, ¿no, Francisco? A ver, vámonos poniendo rudos, ¿no? Con esto. Yo considero que la economía perdió tanto la brújula que ahora le tienen que decir que es economía social, cuando en realidad la economía pues es parte de las ciencias sociales, ¿no, Francisco? ¿Tú qué piensas en torno a esto? Luis, es un gran problema teórico y práctico, ¿no? Porque en los últimos meses, años, aquí en México en particular, asociado a un gobierno federal con una proyección precisamente de atender las necesidades de los más vulnerables, desprotegidos durante muchos decenios, a partir de ahí empezó a platicarse con mucha frecuencia del tema de economía social desde el centro del país, pero también ha retomado precisamente en los últimos años desde donde nosotros nos encontramos, que es uno de los lugares periféricos. Pero nosotros, como economistas políticos, que es nuestra formación original, sabemos de esto, de dónde se origina, ¿no? Y podemos debatir y conversar un poco para darle a conocer a nuestros oyentes, estudiantes, y no solamente estudiantes, sino también interesados en los temas que tienen que ver con la economía, pero también más allá de la economía, con los problemas que nos atañen a todos. Conversar un poco de dónde viene, por qué se toma se retoma este tema de la economía social. Digo retoma porque ya no es un tema reciente, aunque le platicaba que recientemente ha tomado auge, pero cuáles son sus orígenes, ¿no? De dónde viene, a qué se debe que se haya retomado y cuáles son sus orígenes, es decir, iniciales, ¿no? Podríamos empezar un poco platicándolo y más adelante, puede ser en otro podcast, ya profundizar en temas que tienen que ver ya con problemas mucho más conceptuales, teóricos, que ayudarían a entender el problema, ¿no? Sí, claro, porque si hay algo cierto es que de repente hay un boom en torno a lo que le llaman la economía social y todo el mundo habla de economía social, economía solidaria, hablan de cooperativas, hablan de esta parte contrasistémica al margen del sistema capitalista, contracultural, pero con esta nueva línea como que les da miedo mencionar a Marx. O sea, Marx espanta a los economistas, incluso hasta a los sociólogos, pero sobre todo a quienes están haciendo la política pública, por ejemplo, ¿no? A los que están haciendo los planes de estudio en las escuelas, universidades, todo, el nombre de Marx espanta. Entonces, se retoma este tema como economía social que viene de esta contrapropuesta al sistema capitalista como forma de organización y le ponen esta etiqueta, ¿no? Entonces, a partir de ahí sería importante ver cuál es la definición de economía social. O sea, ¿cómo podemos definir economía social de manera sencilla? Ok, me parece que bien empezar por ahí, ¿no? Es decir, para definir la economía social de forma sencilla, yo la podría definir hoy como formas de organización económica basadas en la cooperación, la solidaridad, la distribución equitativa de la riqueza producida. Es decir, vemos dos conceptos, cooperativismo
como formas de economía social que promueven la autogestión y la propiedad colectiva de los medios de producción. Y la solidaridad, el otro concepto muy unido a este término, que tiene que ver con la búsqueda de superar la lógica del individualismo económico, de la racionalidad económica a toda costa, de superar aquel modelo que se basa precisamente en la distribución de la riqueza basada en el más fuerte, en el más listo, para promover un concepto de distribución de la riqueza que tenga que ver con el bienestar común. Yo te sugeriría, Luis, un poco, ya que tenemos estas definiciones iniciales, regresarnos al pasado. ¿Dónde surgen, no? ¿Cuáles serían las primeras señales de economía social, no? En dos planos, en el plano teórico conceptual y en el plano de la realidad concreta, ¿no? Los economistas entendemos de qué estoy hablando, ¿no? La realidad concreta, estoy hablando del surgimiento en la forma de organización de la economía, de formas, por ejemplo, ya formas cooperativas, formas de autogestión, como oposición a las formas privadas, ¿no? Que es la empresa privada. Pero si quisiéramos mencionar un origen, yo creo que no se puede dejar de mencionar la revolución industrial. La revolución industrial inglesa, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que fue un hecho económico fundamental para poder entender, es decir, qué pasó en el mundo, en el sistema económico, social, político del mundo, y que transformó las relaciones humanas y las relaciones en las cuales trabajábamos, y por tanto transformó algo muy importante, la productividad. A partir de ahí, es decir, el mundo cambió. Es decir, la mecanización de la producción en masa, las nuevas tecnologías que permiten incrementar la productividad a niveles nunca antes conocidos. El triunfo, según Marx, definitivo de las formas capitalistas de producción sobre las formas no capitalistas. Dotó al capitalismo, al empresario capitalista, de aquellos mecanismos tecnológicos y de producción que le hacen insuperable por otras formas económicas. Entonces, ese impacto que trae la productividad sobre el resto de la sociedad es fundamental para poder entender cómo se impone a partir de ahí una forma de producir y por tanto de competitividad entre los individuos, entre las empresas, donde la sobrevivencia a toda costa y la racionalidad económica es fundamental para entender desde qué momento hasta acá hemos vivido. Por eso, ese es el plano real, ¿no? El mundo real. El otro plano que me gustaría detenerme, que es el tema de cómo se refleja esto en la teoría económica. Conocemos el papel que tuvo los grandes economistas clásicos, ¿no? Smith, con la teoría del mercado libre, ¿no? La búsqueda individual del beneficio personal, se guiaba por la mano invisible. Aquí hay un momento muy importante que genera, según Smith, un orden natural de organización, donde el interés colectivo, esto es importante, el bienestar colectivo se logra a partir de la búsqueda individual del beneficio, ¿no? Donde tú compites, haz lo que tengas que hacer. Aquí el medio es la lucha a cualquier costo para, a partir de ese medio, lograr el interés colectivo. Es decir, el bienestar colectivo se logra por la individualidad. Todo lo que Smith trabaja en temas de la división del trabajo, papel que tiene en la productividad y el papel de los mercados competitivos. Entonces, en Smith hay una señal importante de esto, ¿no? De cómo entender la economía social a partir de ese precepto o ley, si pudiéramos llamarlo así, que definió como la ley de la mano invisible, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ahí hay otros economistas que todos conocemos, o sea, Ricardo, súper importante para poder entender el tema de la ley de rendimientos decrecientes, pero sobre todo hay un economista que hay que trabajar con mucha más profundidad, que es John Stuart Mills, un economista también fundamental, porque fue el primero que hace las críticas al capitalismo superexplotador, a los efectos del incremento de la productividad del trabajo, producto de la revolución industrial. Y aquí es donde entonces precisamente en Smith hay por primera vez esas críticas, pero no es, según mi comprensión del problema, no es hasta Marx que surge por primera vez una comprensión científica de qué cosa son estas formas de economía social que surgen en el capitalismo. Un ejemplo clásico es el tema de las cooperativas. Luis, habíamos platicado sobre el tema, como en el plano ya real práctico, no ya teórico conceptual, las cooperativas surgen como una oposición, precisamente una forma de organización de los trabajadores
para oponerse a la explotación excesiva del trabajo que surge con la revolución industrial. Era una forma de organizarse para oponerse a la explotación del capital. Y que ya surge siglo XIX y Marx las caracteriza, ¿no? Pero lo importante de Marx es lo que viene después. Te había comentado alguna vez que tuve la suerte de tener en mis estudios de licenciatura un profesor que estudiaba desde el punto de vista teórico, es decir, ¿de dónde surgen estas formas de economía social o de relaciones de producción capitalistas? Pero ya estas no son capitalistas, son una negación a las formas capitalistas de producción porque niegan la propiedad privada, ¿no? Él le llamó a esas formas de economía social, y lo hemos discutido otras veces, lo llamó formas transitorias de relaciones de producción. Son formas económicas, como son las cooperativas, las sociedades anónimas de propiedad colectiva, que niegan la esencia del capitalismo, que es la propiedad privada sobre los medios de producción. Por tanto, hay dos cosas importantes. Por un lado, es decir, el surgimiento de la cooperativa y otras formas de economía social dentro del capitalismo. Y por otro lado, la comprensión teórica de este fenómeno, ¿no? Que quien los da desde el punto de vista científico, quien da esa comprensión es originalmente Marx, no hay otro. Son formas económicas que niegan la propiedad privada, que es la forma de propiedad y que extingue la esencia del capitalismo, pero que al ser formas colectivas son indicios, señales de que la propiedad colectiva surge dentro de las formas capitalistas de producción, pero la niega a sí misma. Ok, a ver, vamos a ir traduciendo un poco porque creo que ya a lo mejor para quienes nos escuchan ya se volvió muy técnico, ¿no? Muy Pero teórico. sí, muy teórico, voy a tratar de aterrizarlo. En primera instancia, creo que es importante entender lo que pasa con la revolución industrial y hay que entender el contexto, ¿no? En un momento determinado donde se crean industrias, se crean empresas o la cuestión de las fábricas específicamente y sin ninguna restricción, es decir, en ese momento pues no existía el obrero, ¿no? Ahí se crea esa figura que es quien trabaja en estas fábricas y como tal tampoco existía un horario laboral, no existían vacaciones, no existía ninguna prestación para el trabajador. Estamos hablando de que se seguía al pie de la letra lo que explicaba Smith en un momento determinado, la libertad completa de mercado y este beneficio individual que visto desde los propietarios de las empresas, que los vamos a llamar medios de producción, todo lo que sirve para producir. Entonces, surge obviamente problemas en torno a esta explotación. Se sabía que era injusto, que era rapaz, pero no había nadie que lo explicara todavía. Mencionas a Stuart Mill, es un genio. También con esta parte que nos habla de la libertad y todo esto, pero que después se acentúa más con la crítica que hace Marx en torno a la situación y sobre todo a esta forma de producir llamada capitalismo, que es la forma de producción basado en que los medios de producción tienen un dueño. Yéndonos más allá y para no confundir, la respuesta de Marx a esta situación que tiene que ver con la estatalización de los medios de producción, es decir, para que no haya esta explotación, los medios de producción, fábricas, empresas, tienen que estar a manos del Estado. Que ese es el socialismo. Vamos a conocerlo como... ya me hiciste gesto. Pero Ya nos haría yo a favor de ese concepto tuyo. Bueno, pero en teoría, ¿no? O hasta donde sabemos, los medios de producción a cargo del Estado es una parte del socialismo, a diferencia del capitalismo. O no, una de las cosas que definen, pues. Ahora, cuando hablamos de que existen otras formas de producción como son las cooperativas, no estamos hablando ni del socialismo, pero tampoco estamos hablando del capitalismo. Una cuestión muy importante que tenemos que resaltar es que el marxismo nos dio las tablas e incluso nos señaló, ¿no? Que la propiedad privada es solo una forma de propiedad. O sea, el marxismo no estaba en contra de la propiedad como tal, estaba en contra de una de las formas de la propiedad, que es la propiedad privada, y como contrarrespuesta nos daba, hay formas de organización diferentes a la propiedad privada para producir, y es en donde vienen las propiedades colectivas. De aquí se puede desviar, o sea, o sacar esto que es la parte colectiva de las cooperativas. Lo mismo pasó con la libertad, o sea, no es lo mismo la libertad
que la libertad de mercado, que son cosas que luego se confunden. Entonces, como cooperativas, como formas de organización para producir algo, digamos que el cooperativismo, aunque vive en el capitalismo, aunque surge en el capitalismo, niega las formas de producción capitalistas, pero también al mismo tiempo, por estar dentro del sistema capitalismo y además se enfrenta a una competencia entre las demás cooperativas u otras empresas, también niega de alguna forma el modelo socialista. Pero bueno, a ver, ahora sí ya, adelante, sí, ya me hiciste caras, ¿qué onda? A ver ahí. Bien, bien, fíjate, la economía social es la negación de las formas capitalistas de producción, pero surge, como tú mismo has dicho, dentro de un sistema económico que domina las formas capitalistas y las relaciones capitalistas de producción. Pero el problema es entenderlo qué pasa en el siglo XX, ¿no? Estamos hablando de revolución industrial, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Todo el siglo XIX es el desarrollo de la revolución industrial, la expansión de la revolución industrial en los países centrales, hegemónicos, incremento de la productividad del trabajo, extensión de la jornada laboral, extracción de una plusvalía máxima a partir de formas extensivas de explotación del trabajo, ¿no? Por otro lado, el sistema capitalista llega a la crisis de la gran crisis de 1929-1933, que fue, a fin de cuentas, la crisis de los sistemas económicos basados en el modelo del libre mercado, economía perfecta, el capitalismo autorregulado, que fue el capitalismo promovido, el modelo económico promovido por aquellas teorías económicas que ahorita están tan en boga como la escuela austriaca de economía, después economistas que siguieron a la economía austriaca o son parte de ella, Hayek, que desarrollaban un gran discurso teórico en contra de cualquier forma económica que sea opuesta al libre mercado. Aquí surge entonces lo que a quien podemos denominar como el gran continuador de lo que fue la crítica al capitalismo, la crítica al libre mercado, que fue Karl Polanyi, un economista y sociólogo húngaro que tiene una obra fundamental, un libro que ha trascendido su época, se llama La Gran Transformación, y que en Polanyi los grandes investigadores de la economía social actual logran obtener o extraer de Polanyi los principios básicos de lo que se puede llamar hoy principios de la economía social. Pero ¿qué cosa es lo importante que yo quería que entendiéramos en Polanyi? En Polanyi lo que hay es una crítica a lo que es el modelo de autorregulación, de llamado capitalismo autorregulado, ¿no? Que sin libres interferencias va a producir un bienestar común. Es decir, según Polanyi, pero también Marx, la organización de la economía es dejada en manos del mercado y se produce un intento de suplantar, es decir, lo que es las decisiones colectivas, pero por decisiones individuales, y terminan produciéndose las catástrofes que hoy estamos viviendo. Es decir, los investigadores actuales creen que de alguna manera la catástrofe que estamos viviendo en la actualidad, una crisis estructural que difícilmente vemos salida, las guerras en Europa del Este, Rusia, Ucrania, aquí en el Medio Oriente, la economía norteamericana, un conflicto de probable entrada en una nueva crisis, es parte de una crisis estructural global y que tiene que ver con un proceso que se da a partir del 2008-2009, que es una crisis económica, la segunda tan profunda después de la Gran Depresión, pero tiene que ver con esto, con la difusión, divulgación de la teoría o la comprensión de lo que ya hemos llamado el proyecto neoconservador global, o lo que es conocido como neoliberalismo, ¿no? Todo conocido. Entonces, esa llamada teóricamente autorregulación es lo que los teóricos de la economía social critican, porque conlleva a un bienestar que es solamente bienestar de unos pocos, incluso a una llamada asignación óptima, que es la que es llamada como asignación racional, donde cada individuo logra obtener los máximos beneficios posibles, la maximización de valor, pero a cualquier costo, ¿no? Entonces, esa doctrina que se expandió ya después de la Segunda Guerra Mundial, pero que conllevó incluso un incremento de los índices de desigualdad, ingresos, en patrimonio exacerbado, ha llevado a un proceso de crisis profunda, crisis que no se augura salida,
a partir del 2008-2009, y que ahorita estamos se puede decir, en un momento más crítico de esa crisis estructural global. Yo le llamaría incluso que ahorita lo que estamos viendo, la contrapartida de esto es el auge que tiene en el mundo la economía social, de diferentes formas. Vamos a Europa, hoy los países, y esto precisamente está alineado con la concepción del desarrollo del capitalismo, ¿no? Los países más desarrollados, un nivel mucho más elevado del desarrollo de la fuerza productiva, son los que tienen formas de economía social que niegan las formas privadas y que desarrollan ampliamente esas formas sociales, como son cooperativas, sociedades de organización colectiva para distribución de la riqueza. En Europa, por ejemplo, estuve investigando la divulgación que han tenido, y Alemania, por ejemplo, hay un dato que tuve que obtener, que uno de cada cuatro y de cada cinco alemán probablemente esté participando en una forma de economía social. En Finlandia, Dinamarca, sí, los países más desarrollados son los países donde más profundidad y desarrollo tienen las formas de economía social. Suecia, Noruega, las cooperativas juegan un papel crucial en sectores como la vivienda, la energía renovable, la agricultura. En Países Bajos, en Bélgica, también en la agricultura, en la finanza. Es decir, no es en aquellos países donde hay un nivel limitado de las fuerzas productivas, donde hay una distribución muy limitada del bienestar, porque es poco el desarrollo, sino en aquellos países donde hay un nivel muy elevado de desarrollo económico, donde hay un fuerte desarrollo cooperativo. Y precisamente en los últimos años ese desarrollo va hacia la sostenibilidad, hacia la inclusión social, hacia una distribución equitativa de los beneficios económicos. Todo eso como negación de las formas privadas de propiedad que precisamente llevan a todo lo contrario. Por eso es un tema importante, profundo, teóricamente y práctico, que sí hay interés, obviamente, podemos desarrollarlo aún más, pero las fuentes para entenderlo hoy desde el punto de vista teórico están en Marx y en Karl Polanyi. Solamente quisiera para mencionar, hay dos importantes investigadores que son los que más trabajan este tema en el mundo hoy. Más, hay muchos, hay una corriente importante teórica de economía social que está trabajando permanentemente ya desde hace unos años. Hay un economista francés muy reconocido en este ámbito que se llama Jean-Louis Lapillé. Trabaja sobre el tema de economía social, solidaria, papel de las políticas públicas, y han incorporado ese discurso, ¿no?, de una nueva democracia diferente, de inclusión social, el tema de la desigualdad, el tema de la discriminación a las mujeres, por ejemplo, está muy visualizado porque precisamente se quiere orientar hacia una democracia inclusiva y a una economía plural. Francisco, se nos va el tiempo hablando de estos temas. Hay mucho que hablar en torno a ello y creo que esto tiene que quedar en puntos suspensivos. Te propongo continuar con este tema porque de aquí parten muchas cuestiones, sobre todo por todas las líneas que se desprenden desde estas formas de organización, ¿no? Incluso las organizaciones que aunque no son netamente de producción, sí de organización, o sea, todo lo que se desprende de los sindicatos, todo lo que se desprende de las cooperativas como forma de producción, todo lo que se está desprendiendo de las visiones incluso anarquistas, de las formas de organización anarquistas autogestivas, que también es muy importante, yo creo, abordar y que en su momento lo haremos, ¿no? Por lo pronto nos quedamos con todo esto que nos dices. Yo creo que hay más preguntas que respuestas. Invitamos a quienes nos escuchan a ir formulando las preguntas porque este tema todavía tiene para más, ¿no, Francisco? Sí, mira, no es un tema nuevo. En Europa se está escribiendo y debatiendo sobre este tema hace tiempo. Aquí en México, en América Latina, menos, pero también hay líneas de investigación que hemos inaugurado en el Laboratorio de Estudios Regionales recientemente y queremos seguir desarrollando, sobre todo promoviendo desde el punto de vista tanto teórico, pero no tanto teórico como aplicado, ¿no?, a los proyectos de investigación donde estamos trabajando desde hace un tiempo en la región centro-norte, en la región costera de Tamaulipas, que son regiones con un alto índice de pobreza, de marginación, y que con una perspectiva de la economía social podemos ofrecer soluciones de política pública diferentes a las que históricamente se han presentado, ¿no?
históricamente se han propuesto otras formas de intervención, de solución de los problemas que no han sido una solución definitiva. Ahora, con un enfoque de economía social sería probablemente una opción nueva, diferente, y que podríamos ayudar y contribuir precisamente a solucionar esas condiciones de precariedad, ¿no? Y de marginación. Claro, Francisco, y bueno, yo ahí difiero porque yo creo que no tanto la respuesta tiene que estar ya en las figuras organizadas porque vienen arrastrando muchos vicios. Yo creo que la respuesta está desde antes, ¿no? Desde la educación, ya sea en las universidades, en los bachilleratos, en las primarias, que es en donde se tiene que comenzar a ir cambiando esta visión de organización en función al individual, en función netamente al mercado, sino que hay que ir pensando más allá y ir proponiendo desde mucho antes formas de cooperación desde la misma educación. Pero bueno, ya lo iremos también platicando, ¿no? Hombre, hay muchos temas, Francisco, pero bueno, yo creo que pues nos despedimos invitando a la audiencia que siga escuchando estos podcasts de Laboratorio de Estudios Regionales. Francisco, gracias. Vamos a continuar con este tema, pues aquí desde casa y continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Nos seguimos viendo. Seguimos.